¿Cómo están? Bienvenidos a esta actividad del área de personal social. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es impacto del calentamiento global. El propósito de esta actividad es establecer relaciones entre las acciones del ser humano y las consecuencias del calentamiento global en la biodiversidad y la salud. ¿Habrá alguna relación entre ellos? Claro que sí, ¿no? ¿Y cuál será esa relación entre el accionar de las personas, las consecuencias del calentamiento global en la biodiversidad y nuestra salud? ¿Cuál será? Pues hoy lo vamos a descubrir. ¿Y qué debemos lograr al desarrollar esta actividad? 1. Explicar cómo actúa el calentamiento global a partir de un experimento. 2. Explicar las consecuencias de los peligros climáticos mediante un mapa semántico. Empezamos la actividad contándote sobre Leticia. Ella quiere compartir con su familia lo que ha venido trabajando estos días, sobre todo las acciones que tiene en mente. Para ello, le vamos a ayudar con unas ideas fuerza, es decir, con algunas conclusiones que puede compartir con su familia. A ver, en estos días hemos aprendido muchas cosas sobre el calentamiento global, sobre el efecto invernadero, el cambio climático. ¿Qué ideas fuerza o qué conclusiones podemos rescatar de todo lo que hemos aprendido? De esa manera le vamos a ayudar a Leticia para que comparta con su familia. Por ejemplo, una de las cosas que puede ser una idea fuerza, el incremento en el aire de ciertos gases como el dióxido de carbono potencia el efecto invernadero. Eso hemos aprendido, ¿no? Eso puede ser una idea fuerza. Otro podría ser: el cambio climático está produciendo numerosas consecuencias en nuestro planeta, como el aumento de la temperatura, deterioro de los hábitats que genera la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué podríamos decir del calentamiento global, por ejemplo? ¿Qué podríamos decir del efecto invernadero? ¿Qué más podrías agregar para que ayudes a Leticia en sus ideas fuerza y pueda compartir con su familia? Luego de que Leticia compartió con su familia sus ideas, ellos decidieron experimentar para analizar acerca del calentamiento global. Ahora, la pregunta es: ¿por qué crees que surge esa necesidad de experimentar? ¿Por qué ellos quieren saber acerca del calentamiento global? ¿Por qué? Vas a notar las posibles inquietudes de Leticia y su familia. Por ejemplo, yo creo que ellos desean saber por qué ocurre el calentamiento global. También quizás quieren saber cuándo el efecto invernadero se convierte en un problema. Y así tú irás agregando las posibles inquietudes de Leticia y su familia que le conllevó a experimentar. Así como Leticia y su familia va a hacer su experimento, nosotros también vamos a experimentar sobre el calentamiento global. El título del experimento es ¿cómo se produce el efecto invernadero? A través del experimento que vas a realizar, tú te vas a dar cuenta cómo es que se produce este fenómeno. Y habíamos estado hablando que el efecto invernadero es un fenómeno natural, que no es un problema.
Todo lo contrario, el planeta se beneficia a través de este fenómeno. Pero en los últimos años esto ha ido cambiando. Vamos a descubrir por qué. ¿Qué necesitaremos para hacer el experimento? Pues vamos a necesitar 2 vasos, una tapa o un platito, una servilleta y agua caliente, pero no hirviendo, suficiente con lo que esté caliente. Cada paso que hagamos tienes que tomar nota. Registra en un cuaderno todo lo que va a ocurrir. El primer paso es que llenes con agua caliente los 2 vasos, así como está en la imagen. El siguiente paso, vas a cubrir uno de los vasos con una tapa o un platito y lo vas a dejar por 15 minutos. Y el otro vaso lo vas a cubrir con una servilleta de papel. Ambos lo vas a dejar por 15 minutos. Mientras que está transcurriendo los 15 minutos, observarás lo que ocurre en cada vaso y vas a registrar qué está ocurriendo en el vaso con tapa o platito. Esas características que ves dentro del vaso, vas a registrarlo. Igual lo que está ocurriendo en el vaso que está tapado con la servilleta de papel. Es importante por eso que realices el experimento para que puedas observarlo en vivo. Después de los 15 minutos, vas a retirar la tapa y la servilleta de papel. Luego vas a introducir tu dedo dentro del agua de ambos vasos y tienes que darte cuenta cómo está la temperatura del agua. Seguramente uno de ellos tiene más temperatura. Seguramente. Pero acá te hacen una pregunta. ¿Sientes alguna diferencia? ¿Por qué crees que esto sucede así? Es decir, probablemente uno de los vasos tiene mayor temperatura. La pregunta sería, ¿por qué crees que esto sucede? ¿Por qué uno de los vasos tiene mayor temperatura? ¿Quién impidió que salga esa temperatura? ¿El papel o la servilleta o el plato? ¿Cuál de los dos? Luego de identificar cuál de los vasos tiene el agua más caliente, contestarás la siguiente pregunta. ¿Cuál de los vasos consideras que tiene una mayor temperatura? ¿Cuál de los dos? Probablemente el vaso que tiene o que tenía una tapa, porque la tapa es más difícil que deje escapar el calor. 2. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? ¿Por qué? Si la tapa no ha dejado escapar el calor es por lo mismo como es la tapa, ¿no? Es duro, más consistente. En cambio la servilleta tiene la propiedad de absorber, es más liviano y fácilmente deja escapar el calor. ¿Qué explicación le damos al experimento? El agua, que inicialmente estaba fría, tú lo calentaste y lo echaste al vaso, de esa manera aumentó su energía calorífica, ¿verdad? Del agua. Es lo mismo que ocurre con los rayos del sol cuando calienta las aguas del mar. Quiere decir que el agua que está en el vaso representa las aguas del mar. El vaso con tapa funciona atrapando el calor y la energía que adquirió el agua al calentarse. Entonces, la tapa representa al dióxido de carbono y otros gases que están en el ambiente, que su función es atrapar el calor. El problema es que a veces esos gases es mucho mayor y hace que la temperatura también aumente. Muy a diferencia del vaso que estaba con la servilleta. Dejó fácil escapar el calor
Por eso, seguramente el agua que estaba en el vaso tapado con la servilleta estaba más fría que del otro vaso. Después del experimento que realizaste, de una lectura que has estado leyendo sobre qué es el cambio climático, harás algunas conclusiones. ¿A qué conclusión llegas en relación con los efectos producidos por el CO2? ¿Cuál sería tu conclusión? Por ejemplo, mi conclusión es que el dióxido de carbono es un gas que contribuye en absorber una porción de radiación infrarroja, manteniendo así una temperatura adecuada en la Tierra, y que esto a la vez permite la vida. El problema es cuando este CO2 es mayor o más allá de lo normal y va a provocar un aumento de temperatura. ¿Cuál es tu conclusión? ¿A qué conclusión llegas en relación con el aumento de temperatura? Por ejemplo, mi conclusión es que el aumento de la temperatura trae como consecuencia el calentamiento global y esto a la vez provoca el cambio climático. ¿Cuál es tu conclusión con respecto al aumento de temperatura? ¿Qué podrías decir al respecto? 3. En relación con el efecto invernadero y la biodiversidad, ¿a qué conclusión puedes llegar? Podríamos decir que el efecto invernadero siempre ha existido, ¿no? Eso nos decía la lectura y ha sido bueno para nuestro planeta. Pero al incrementar o al potenciarlo, ¿no? Los gases, esto trae como consecuencia el calentamiento global y también provocará la pérdida de la biodiversidad, porque no van a tolerar esos cambios que va a provocar el calentamiento global. Otra conclusión que consideres importante, ¿qué más podrías agregar? A partir de la lectura, del experimento, ¿qué otra conclusión podrías agregar? A partir de todo aquello, es importante recordar algo, que el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que nuestro planeta tenga la temperatura adecuada para que exista vida. Pero es importante no seguir alterando, no seguir potenciándolo. Sabemos entonces que el efecto invernadero es un fenómeno natural beneficioso para nuestro planeta. El problema es cuando esto es alterado, cuando no se produce de manera normal. Hay algunas consecuencias. Vamos a ver. Nos dicen acá que en los últimos años ha aumentado el CO2 y el gas metano en la atmósfera, y esto se ha producido por el incremento del humo de los autos y las fábricas, también por la quema de basura y árboles. Al aumentar los gases de la atmósfera, se forma una capa la cual hace que el calor que produce la Tierra no se vaya al espacio. Todo lo contrario, regrese, así como indica acá las flechas. Esto origina que la Tierra se caliente más de lo debido, es decir, que aumente su temperatura, provocando así el calentamiento global. A partir de las lecturas y del experimento vas a responder algunas preguntas. ¿Cuál de los vasos representa el efecto invernadero normal? ¿Quién de los vasos dejaba salir el calor? El vaso que estaba con la servilleta de papel, ¿verdad? Eso representaría el efecto invernadero normal, que atrapa el calor pero mínimo. El resto lo deja salir. La otra pregunta, ¿cuál de los vasos representa el calentamiento global por efecto invernadero? Sería el otro vaso, ¿verdad? El que estaba con tapa o platito, porque la tapa representaría el efecto invernadero, que son los gases, como el dióxido de carbono, y que no dejaba salir el calor.
¿no? No dejaba salir con facilidad. Y la tercera pregunta es, ¿cómo este experimento te puede ayudar a explicar otros fenómenos del efecto invernadero? ¿Qué otros fenómenos podríamos explicar? Por ejemplo, la humedad. Seguramente, o si tú observaste en las paredes del vaso, había humedad, producto del calor, ¿no? O también en el platito. Sería otro fenómeno que podríamos explicar, la humedad. A raíz de todo lo que hemos visto, seguramente te has dado cuenta de algo importante, que el cambio climático no es un problema que afecta solamente a un grupo de habitantes o a una ciudad, sino afecta a todas las personas y seres vivos que hay en nuestro planeta. Leticia ha realizado una relación de algunas posibles causas del cambio climático. Vamos a ver. En los bosques los árboles han sido talados, otros han sido arrancados de raíz y sabemos que los árboles nos dan oxígeno. Las fábricas emiten CO2 y no logran controlarlos. Algunas familias siguen usando leña, ¿no? Para cocinar. ¿Y qué hacen? Cortan los árboles. Cada año el deshielo de los glaciares aumenta el nivel del mar. En casa, en el tacho de basura colocamos todos los residuos mezclados sin separar, no reciclamos. Utilizamos automóviles en exceso y algunos de ellos no tienen un adecuado mantenimiento, por lo que despiden gases tóxicos. Por ejemplo, para mitigar esto, quizás podríamos movilizarnos en bicicleta a lugares cercanos, o si vamos de un lugar a otro y es cercano. Utilizamos pesticidas en nuestra chacra o tierra y cada vez se va debilitando más. Y por último, extraemos de manera irracional algunas especies, conchas negras, cangrejos, etc. ¿Qué otras causas podrías agregar a todo esto de lo que dijo Leticia? Por ejemplo, podríamos agregar que hay personas que botan basura a los ríos, provocando su pérdida, ¿no? De la biodiversidad de estos lugares. ¿Qué podrías agregar tú? Les cuento de una información que encontré en un diario europeo sobre el cambio climático y ahí mencionan que la quema de combustibles fósiles y los gases que emiten las fábricas ha aumentado las olas de calor, la fuerza de los ciclones sean mucho mayor y la duración también de las sequías. Otro dato que nos da es que las lluvias extremas que antes ocurría cada 10 años, si la temperatura de la Tierra aumenta a 3 grados, ya no va a ser una vez cada 10 años, sino que en ese lapso va a ocurrir de 2 a 3 veces. Igual las sequías aumentará a 4 veces en ese lapso de 10 años. Otro, el aumento de la temperatura provocará que se derritan más hielos. Y esto, cuando se derriten los hielos, libera metano a la atmósfera. Y el metano es un gas que contribuye al calentamiento global del planeta, ya que tiene un potencial de calentamiento superior al dióxido de carbono. Entonces, el derretimiento de los hielos no solamente va a aumentar el mar, sino también va a aumentar el gas del efecto invernadero. Y otro dato es que según ese estudio, el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia contribuirá a la subida general del nivel del mar en 10 a 18 centímetros. Con todos esos datos que hemos estado leyendo, el experimento, las lecturas, vas a explicar las consecuencias de los peligros climáticos por el calentamiento global en el siguiente mapa semántico.
Este es el mapa que vas a completar sobre consecuencias de los peligros climáticos por el calentamiento global. Y aquí te hacen algunas preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de las altas temperaturas? ¿Qué nos decía la lectura? Por ejemplo, nos decía sequías, derretimiento de los hielos, incendios forestales. ¿Qué más podrías agregar acá? ¿Cuáles son las consecuencias de las sequías? Pérdida de producciones agrícolas y escasez de alimentos. Pérdida de alimentos para los animales y las personas. ¿Cuáles son las consecuencias de las inundaciones? Se pierden los cultivos, aumenta el riesgo de enfermedades. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias del deshielo? ¿Qué nos decía ahí? Hace un momento hemos mencionado, ¿no? Aumenta el gas metano en el efecto invernadero y estos son más efectivos para atrapar el calor. Por lo tanto, el aumento de la temperatura será más rápido. ¿Qué más? Va a aumentar el nivel del mar, también nos decía. A todo esto tienes que agregar otras consecuencias más. ¿Ya? Esto es solamente un ejemplo. Al finalizar toda tu actividad, harás tu autoevaluación. ¿Cuál es? Si explicaste cómo actúa el calentamiento global en tu experimento, seguro que sí lo has hecho. Y luego explicar las consecuencias de los peligros climáticos en el mapa semántico. Trabajo terminado. Guarda todo en tu portafolio, envíalo a tu profesora o a tu profesor. Te espero en la próxima actividad.